arrancamos un nuevo video, arrancamos un nuevo país, estamos en las rutas de Nicaragua. Acabamos... ¿Qué? ¡¡Nicaragua! Me encanta ver los carteles que dicen el nombre del país, o sea, me encanta ver los carteles de las rutas que ya dicen el nombre del país. Acabamos de salir de la frontera, no saben lo que fue, así que no se pierdan el video anterior, vayan a verlo porque tuvimos 3 horas y media, casi 4 horas en la frontera eterna. La frontera más larga que hemos cruzado, la más costosa, la más todo. Así que la noche se festeja. Vamos a buscar un lindo lugar para poder parar. Estamos a unos 30 kilómetros de nuestro primer destino acá en Nicaragua. Primera impresión de haber hecho 5 kilómetros por Nicaragua. La ruta se ve espectacular. Se sigue manteniendo el mismo verde que veíamos en Costa Rica, más con esta lluvia, que en este momento ha calmado un poco. Comenzando a disfrutar las rutas de Nicaragua. Y miren acá el pedazo de lago que hay. No sé el nombre, ñoña, ¿usted sabe el nombre del lago? Cocibolca creo que se llama. Vamos a desviar 18 kilómetros hacia San Juan del Sur, que va a ser nuestra parada del día de hoy. San Juan del Sur, mirá que tú el cartelito con que nos recibe Nicaragua. ¿Qué tal estos primeros matecitos en Nicaragua? Un placer. Miren dónde estamos. Estamos en el malecón de San Juan del Sur. Está lloviendo, por eso estamos acá dentro del motorhome. Desde que llegamos no ha parado de llover. Pero qué lujo, ¿no? Espectacular, el mar. Recién había unos chicos ahí jugando al fútbol. Paró una persona a conversar con nosotros, nos dijo que era tranquilo, que era seguro. Nada, descansar, relajar después de tanto estrés en la frontera. Tomando unos matecitos, ¿verdad? La verdad, muy felices de estar arrancando a recorrer Nicaragua. Al lado de este hermoso cartel nos encontramos acá con otro cartel que nos muestra cuál es el árbol nacional de Nicaragua, el madroño, y un fragmento del himno. O sea, supongo que es un fragmento que debe ser más largo. Estoy muy ansiosa de ponerme a leer de la historia de Nicaragua. Prepárense porque ya estuve leyendo, viendo videos. ¡Salud! Miren con quién nos hemos encontrado, no vamos a estar solos por Nicaragua. ¿Qué tal la primera noche en Nicaragua? Comiendo. Muy bien, la verdad. Dormimos súper tranquilos. El calor estuvo bien. Nos habían dicho que en Nicaragua hace más calor que en Costa Rica. Obviamente que depende. Esas afirmaciones siempre van a variar dependiendo de la experiencia de cada uno, cómo esté el clima en esa época. Si hay mucha humedad. Pero anoche estuvo bien, sí. Pasó bien. Y miren cómo arrancamos, con todo, desayunando, un yogurcito con granola y por estos lados las bicis listas para salir a pedalear por Nicaragua. Arranca la primer bicicleteada por Nicaragua. Me gusta mucho la costanera esta, como la montaña esa que tiene ahí, con las palmeritas acá, me parece espectacular. En realidad es una bahía. Claro. Que ahora vamos a ir con destino a ese Cristo que está allá arriba. Nos dijeron que era muy linda la vista. Aprovechando que el clima está ideal, porque ha estado lloviendo. Bueno, y de paso, como siempre, aprovechamos a dar una vuelta por la ciudad, que no habíamos venido. Miren la plaza.
Y vinimos hasta acá porque el GPS nos mandaba que se podía cruzar caminando, pero suponíamos que había un puente peatonal, entonces queríamos ir con la bici, pero, o sea, de hecho esta línea que se ve acá, esta soga, está marcada en Google Maps como para cruzar, así que toca dar la vuelta, mi amor. imposible pedalear. Miren lo que es esta subida. Tremenda la humedad que hay, lo que transpiramos para llegar acá en bici. 45 minutos, 6 kilómetros y medio, durísimas las últimas pendientes. Y ahora nos queda una subida en escalera, dejamos las bicis acá. Esperemos que valga la pena. Y para ingresar al mirador Jesús de la Divina Misericordia hay que pagar $2 para extranjeros. A ver si vale la pena el esfuerzo. ¡Wow! Ay, no puedo recuperar todavía el habla, pero la vista es hermosa. Como les decíamos, es toda una bahía acá, entonces se ve muy lindo todo el pueblo con los barquitos. Desde acá alcanzamos a divisar la jaconeta. Divino. Y estando muy nublado como está, incluso se ve un lindo color de agua, así que con sol debe ser un turquesa divino. Creo que esta temporada de Centroamérica debería llamarse Buscando el sol. Imagínenselo con sol. Me gusta mucho igual la montaña, así, toda esa montaña ahí en el borde de acá, está espectacular. Esa entradita que se ve ahí es el río que creíamos que íbamos a poder cruzar, pero no pudimos y tuvimos que ir hasta allá atrás para dar la vuelta. Tarea para el hogar. Busquen en Google San Juan del Sur imágenes. Yo no sé si va a alcanzar a apreciar acá. El turquesa. El turquesa de las playas que se ve desde acá, o sea, con sol debe ser muy lindo esto. Con esta vista acá del Cristo y de toda la bahía acá de San Juan del Sur, estaba leyendo recién que si bien la principal actividad económica de San Juan del Sur es la agricultura, tienen muchísimas plantaciones de trigo, también el turismo es importante porque es uno de los principales destinos de playa, tanto para la gente local, que leía que, digamos, la gente que es más pudiente suele tener en esta zona una segunda casa, y también es un destino muy elegido para los turistas extranjeros. De hecho, cuando nosotros buscábamos qué hacer en Nicaragua, es uno de los principales destinos que aparece por acá, y se destaca también por el hecho de que sus playas, como la que estábamos viendo recién, es súper tranquila. Tiene otras playas que son muy famosas para hacer surf, así que miren, desde acá, desde arriba se ve toda la vista que hay de las playas de San Juan del Sur. Y un poquito yéndonos atrás en el tiempo con la historia de San Juan del Sur, estaba leyendo que Andrés Niño, que era un explorador español, llegó por el Pacífico a San Juan del Sur en el año 1523, intentando encontrar un camino, un paso que lo llevara al gran lago de Nicaragua, que es el lago Cocibolca, que les estábamos contando en el video anterior, que se los vamos a estar mostrando en el próximo video. Esos son los planes, porque tengo unos datos muy curiosos y muy interesantes para contarles respecto a ese lago. En el año 1527, San Juan del Sur pasa a formar parte de la provincia de Nicaragua, que años más tarde iba a ser parte de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España. Lo que más me llama la atención de la historia es que decía que este puerto había tomado mucha importancia con la fiebre del oro de los Estados Unidos, porque recién en el año 1869, si no lo estoy errando, fue cuando se termina la construcción del ferrocarril intercontinental en los Estados Unidos. Previo a eso, muchas personas desde Nueva York se embarcaban hasta, digamos, hasta acá, a lo que sería el lado oeste, al Atlántico, en Nicaragua, cruzaban y se embarcaban desde este puerto para llegar a California, a San Francisco, así que eso me sorprendió muchísimo. Yo también tengo cosas para contar, no está ñoña, pero recién estuve hablando ahí con un chico y me contó que había un puente, efectivamente, que se cayó hace un par de años y se podía cruzar, y ahora hay dos opciones. En este momento hay una lanchita que te cruza, que no sé cuánto hay que pagar, pero te cruza, y que el río este no siempre tiene agua, que de hecho hace unos 15 días estaba seco y se podía cruzar hasta incluso en auto de un lado a otro, y cuando crece el río no se puede más cruzar. Mira, yo pensé que ibas a decir que se podía cruzar de la soga colgado tipo tirolesa. No sé. No se puede llegar más que esto al Cristo. Estamos acá en los pies, pero realmente nos ha fascinado la vista que se tiene desde acá. Y ahora viene la mejor parte.
la bajada. Porque fue tremenda esta última parte. ¡Vamos! Tengo miedo, igual voy con los 2 dedos puestos en el freno, en los 2 frenos, porque si no va a llegar de una sola tirada a la camioneta. ¡Ah, la mierda! No pasó nada, solo se desacomodó la GoPro. Ya bañados, ya limpios, vamos a ir a hacer unas compras. Nos habían dicho que Nicaragua era el país más barato de Centroamérica. Vamos a darlo, vamos a ver si están así. Anoche estuvimos dando unas vueltas por acá y encontramos algunos precios que de barato no tenían nada. Por ejemplo, una hamburguesa $16, pero anoche terminamos pagando $8. Así que tan económico como nos habían dicho, hasta el momento no nos parece, pero lo iremos viendo video a video. Mientras tanto, queríamos mostrarles los billetes de Nicaragua. La moneda es el Córdoba. Son como de plástico, ya habíamos visto billetes así en Chile y no me acuerdo en algún que otro país, pero la moneda es el Córdoba. No es Córdoba capital de Argentina, pero bueno, me recuerda eso. Y la cotización es $1, son 35 córdobas. Espero que esté bien Córdoba, porque en Costa Rica dijimos durante todo el país colonos en lugar de colones. Así que perdón a todos los costarricenses que nos están corrigiendo. Recuerden que los videos siempre salen tardes, entonces cuando ahora se están publicando videos de Costa Rica. Ayer leí un comentario que decía, ya les dijimos como 3 veces que se dice colono y no colono, pero claro, ya habíamos grabado todos los videos diciendo mal la moneda. Ayer, bueno, esos billetes que mostraba Carlos recién los sacamos del cajero, que la verdad que hemos podido sacar sin problemas en todos lados. Siempre te cobran alguna comisión. Por ejemplo, ayer te cobraba $4 fijo para sacar cualquier cantidad que quieras hasta el límite máximo, que la verdad que no vi cuánto era. Siempre pagas alguna comisión sacando por cajero, por eso siempre conviene pagar directamente con la tarjeta, pero la verdad que si sacás, por ejemplo, no sé, $200 y pagás 4 de comisión, tampoco es tanto y tenés efectivo para pagar en todos los lugares donde no haya tarjeta. Y muchas veces termina siendo una opción más segura, porque cuando uno llega a la frontera con todo el movimiento y que decís, ¿cómo hago con el cambio? Bueno, la del cajero... Sí, que aparte no sabés a cuánto te van a cambiar, si te van a cambiar bien o mal, si te van a estafar o no, entonces preferimos ir directo al cajero. Y ayer encontramos acá en este lugar donde vamos a entrar ahora, pero habíamos venido sin plata, algo que venimos buscando hace muchísimo tiempo, que es tener un gas pimienta para poder tener de defensa de lo que sea en el motorhome. Así que ahora volvemos con la billetera y vamos a comprarlo. No es que haya pasado algo ni que nos sentíamos inseguros. Hace un montón de países que siempre decíamos, che, está bueno tener un gas pimienta acá, y en este lugar era el único lugar habilitado que tenían para venderlo, así que vamos a aprovechar a comprarlo. Porque todas las otras veces que decíamos que queríamos comprarlo nunca encontrábamos, la realidad es que nunca salimos a buscarlo. Y cuando dábamos vuelta por ahí preguntábamos, nos decían que no tenían, y ayer fue como entramos, che, esto que es pimienta. Y... había gas para osos y para espantar osos y gas pimienta. Ese ya lo compraremos cuando lleguemos a Estados Unidos, Canadá. Y miren qué hermosa vista que tenemos acá atrás. Bueno, ya tenemos nuestro gas pimienta, nos costó 750 córdobas, son unos casi $20 aproximadamente. Es súper chiquito, así que ideal para llevarlo acá y tenerlo ahí a mano. Pero estuvimos en la disyuntiva de comprar un gas para osos, porque se acercó el dueño y nos explicaba que en cuestión de seguridad el gas para oso tiene una distancia de 9 metros. Entonces, bueno, obviamente que es más caro, costaba unos $65, pero lo vimos en internet que estaba a 90, así que había una buena diferencia de precio. Pero es una cosa enorme, que es como el aerosol que uno tiene en los baños de casa. No, bueno, fui un poquito exagerada, pero era bien grandote. Pero yo nunca vi que usen gas para osos como defensa personal. Es la primera vez que escucho. No sé, mi única duda fue si a este gas lo vamos a terminar comprando cuando vayamos a Estados Unidos y Canadá. Lo podríamos haber comprado ahora. Tenemos que cargar combustible. Acá cuesta 44,22 el diésel. Sería $1.20 más o menos. Normal, digamos, precio normal. No sé si acá estará más caro en esta zona de Nicaragua y más alejándose de la frontera cueste menos o no. Pero bueno, hay que cargar. Ya cargamos 43 litros y medio, 1925 córdobas. Nos decían los chicos de la estación de servicio que si bien en la capital, en Managua, se puede encontrar 2 córdobas más barato, es el precio normal
de combustible en todo Nicaragua. Y quisimos cargar agua en Nicaragua y tenía nada de presión la manguera, así que ni siquiera pusimos porque íbamos a tardar 3 horas. Nos recomendó que vayamos a los bomberos, así que vamos a ver si podemos conseguirlo. Que vengan los bomberos que me estoy quedando. Acá llegamos a los bomberos, que normalmente en casi todos lados siempre es una muy buena alternativa para cargar agua cuando uno no consigue. Y siempre son súper amables, nos dejaron cargar e inclusive nos dejaron ingresar por acá para no molestar. Hay que ir a una callecita donde pasan vehículos. Pudimos cargar agua sin problemas con los bomberos, unos genios los chicos, y nos asustó algo. 2 cosas. Una, que nos dijo que hoy era un día fresco y hace calor. A ver, ya me voy a fijar la temperatura. El tema es la humedad. ¿Y cuál es la otra cosa? Que le preguntamos, bueno, ¿qué lugar es alto acá en Nicaragua como para que podamos buscar un poco de frío? No hay. Porque al lugar que donde estamos yendo ahora creíamos que iba a estar un poco más fresco. Y dijo, no, es caliente. Pero bueno, ya estamos en ruta. Vamos junto con los chicos de Avi por América hacia nuestro siguiente destino, pero en el medio tenemos que hacer una parada en el supermercado para abastecernos de comida. 31 grados es la temperatura, ok. Bueno, y para los días posteriores se veía una máxima de 33 grados. Sensación 36 y humedad 74. Miren eso, 74% de humedad. Así que lo mejor para cuando hace calor es viajar. El problema es que Nicaragua es tan chico que ayer pusimos desde acá a la frontera con Honduras, hay 300 kilómetros. Es como viajar de San Luis a Mendoza, lo que yo viajaba para ver a mi familia. O sea, un día de viaje y te cruzas todo el país, entonces las distancias son cortitas, entonces hay que disfrutar mucho del aire acondicionado. Y si no, viajaremos mucho círculos para disfrutar del aire. Miren lo que es esta vista, se veía el volcán ahí detrás del lago. Ya estamos de nuevo en la ruta principal. Esa ruta es por la que ingresamos desde Costa Rica. Vamos a hacer las compras y ver qué tal los precios en Nicaragua. Ya estamos para ingresar al súper. Como en todos los países siempre van a haber cadenas más económicas, más costosas, más variadas, menos variadas. La idea es poder mostrarles y que tengan una idea, una referencia. Vamos a ver qué tal los precios por acá. Como siempre vamos a hacer la conversión. Recién buscamos, para tener de referencia, un salario básico acá en Nicaragua es de $215 aproximadamente, contra 600 que era en Nicaragua. Entonces por ahí, eso es otra cosa a tener en cuenta. Los precios por ahí son más baratos, pero con un salario básico que vale 1/3, realmente habría que ver qué puedes comprar. Un aceite de oliva de medio litro vale 221 córdobas. Una mayonesa Hellman vale 49 córdobas. Un atún en aceite de 140 gramos vale 79. Estos garbanzos, 410 gramos la lata, salen 82 córdobas, la misma marca que habíamos comprado en Costa Rica, pero era más pequeña, así que no recuerdo precio como para comparar, pero bueno, la misma marca. Esta marca también la encontramos en Costa Rica, 200 gramos, 21,75. El paquete de la harina pan 193 y un paquete de harina de trigo de 2 libras sería medio kilo. No, 2 libras, 1 kilo. 2 libras. 1 kilo. Lo veo chiquito esto. Ok. Bueno, 34 córdobas. Acá encontré un paquete de enchiladas. O sea, perdón, de harina para hacer enchiladas. No sé qué son las enchiladas. Me suena comida mexicana, así sí, que estoy en la duda de que si esto es de acá, de Nicaragua o de México, pero de hecho da toda la explicación, no solo para hacer la masa de las enchiladas, sino del relleno. Lleva carne de res molida, cebolla, chiltoma, no sé qué será, tomates, arroz, repollo, zanahoria, huevos, chile. Tiene pinta de bastante mexicano. Volviendo a ser niños. Los 200 gramos de Nesquik, 56 córdobas. Barritas de cereal Kellogg's, 96 córdobas, vienen 5 unidades. Un paquete de leche en polvo vale 138 córdobas. ¿No el tamaño que tiene esa rapidita para hacer wraps?
Porque después están estas, que son para hacer burritos, que son más grandes, y estas, que las clásicas. Me encanta igual que todas tienen su tamaño. Esa vale 47 córdobas. Para nosotros es un producto que nunca falta porque lo rellenas con lo que sea, tacos, ensalada, o sea, o haces tacos o ensalada. O con lo que quede en la heladera. Exactamente. Comiendo salmitas, desde Argentina hasta Alaska. Es de Chile, es de Chile. Yo creí que estaba preocupada de que no les íbamos a conseguir más. 64. Un pan Bimbo, el grandote, vale 87 córdobas. Un paquete de platanitos vale 42. Bueno, vino la verdad que hay muy poquito, pero acá hay un vino chileno que vale 278. Tengo una gran intriga de que porque siempre encontramos vinos chilenos y muy pocos o a veces hasta ningún vino argentino. Acá hay uno, es el único. San Telmo blanco vale 370. Hay otra marca, este también es chileno. Y hemos llegado a la parte importante del supermercado porque con este calor la hidratación corre riesgo. Pues si es eso, la gente piensa que nosotros lo único que consumimos es cerveza porque ve... Esta fue la que probamos anoche, típica de acá. La verdad que estaba muy rica. Vale 234 las 6 botellitas. La Coca-Cola original de 2 litros vale 48. Esto me parece que sí está bastante más barato. Sí, lo que me llamó la atención es que hay botellas bien grandes de 3 litros que, por lo menos para nosotros en Argentina, o cuando nosotros vivíamos en Argentina, no era común. Una docena de huevos cuesta 87. Estamos en la parte de los quesos. Un paquete de 220 gramos de queso mozzarella, 110 córdobas. Yogur, 80 córdobas. Y un queso crema, que este lo hemos comido, vamos a llevar ahora, 72,50. Algunos precios en la verdulería, la verdad que tiene bastante pinta la fruta y la verdura. 19 córdobas la manzana, tanto la roja como la verde. 34 la zanahoria, 32 la remolacha, 25 córdobas el pimiento rojo, que me pareció súper barato. Y miren qué pinta que tienen estos tomates, 28 córdobas el kilo. Un paquete de papel higiénico por 4 rollos vale 107. Y un jabón en polvo, por ejemplo, esta marca que suponemos que es Ala por el logo, lo que es en Argentina es Ala, vale 74 córdobas el kilo. Un Head and Shoulder chiquito de oferta está en 94. Esto me llamó la atención, no había visto nunca. Los jabones, yo entiendo que es jabón como para lavar la ropa, me parece, porque me puse a leer, o sea, pienso porque dice cuida tus manos y limpia tu ropa, pero nunca había visto con esta forma y hay un montón. O salvo, igual hay unos de glicerina ahí, así que no sé si... Pero para mí es jabón de lavar. Hemos salido del supermercado, pueden ver el carrito, misma compra que hemos hecho en Costa Rica, misma compra que hemos hecho en Panamá, producto más, producto menos. Hemos gastado 4.882 córdobas, que son aproximadamente unos 140 dólares. Si recuerdan, tanto en Panamá como en Costa Rica, en una compra similar, gastamos 160, 165 aproximadamente. Así que la realidad es que es un poquito más barato, 10% aproximadamente más barato, no es significativo. Y teniendo en cuenta que el salario básico acá es 3 veces menor, me pareció que para un sueldo en Nicaragua es muy caro el supermercado. ¿Cuánto? O sea, me acuerdo que el de Costa Rica era 600 y pico, pero el de Panamá también era bajo. O sea, era parecido a este, digamos, era como de 300 y algo el sueldo básico de Panamá. La verdad que los precios son similares. Nos sorprendió, veníamos esperando encontrar algo mucho más barato y encima este súper es un supermercado que debería ser de buen precio. Y así que mismos precios que venimos pagando en Centroamérica. Vamos a guardar las cosas que si no le empieza a dar el calor. Se va a derretir todo. Y ahora sí, ya abastecidos de comida, abastecidos de combustible, abastecidos de agua, estamos listos para nuestro próximo destino. Falta comer. Esperamos que les haya gustado este video. Cuéntenos qué les parecieron los precios en Nicaragua, si los sorprendió como nosotros o les parece que estuvieron normales. Lo leemos en los comentarios. Nos vemos en un próximo video que nos trata por el mundo para seguir descubriendo las bellezas que tiene América Central, especialmente Nicaragua, el país que estamos recorriendo en estos momentos.
Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trágico.